versículo y estoy y lo manifiesto y me lo sé dice uno, y lo puedo aplicar, pero mi carácter me delata. Entonces dice aquí que la eficacia del ministerio depende del carácter, más no del talento que tengo. ¿Sí? Todo talento es un don otorgado por Dios, es un regalo. Pero nuestro carácter se va moldeando poco a poco. No podemos decir que de la noche a la mañana ya soy diferente. No, nos cuesta. Así como cuando el niño va a empezar a caminar, ¿verdad? Camina y se cae, pero se sigue levantando. Más aún nosotros así somos en el camino del Señor. Pero jamás volvemos atrás a gatear, ¿verdad? Siendo que ya el niño una vez que camina, no vuelve a gatear. Entonces, ese ejemplo es para nosotros también. De donde nosotros venimos y vamos formando nuestro carácter, tiene que ir cambiando. Puede ser que nuestro carácter sea colérico, sea explosivo. Colérico quiere decir explosivo. Sí, eso es cuando ya vean la otra materia, ahí se van a dar cuenta los 4 tipos de carácter que tenemos. ¿Sí? Cada uno tiene como mínimo 2. Cada uno tenemos 2. Pero el uno es el que sobresale más que el otro. Pero si nosotros vemos que a mí me sale más el colérico, ¿qué tengo que hacer? Ir transformándome, ¿verdad? Pero no es solo porque yo quiero. Tengo que pedirle la ayuda siempre al Padre, a Dios. Siempre es con Él, portando siempre con Él. Él nos cambia. Dice que el poder del mensaje no depende solo del contenido, sino del carácter del predicador. Debemos de saber cuándo alzamos la voz, debemos de saber cuándo nos reímos, debemos de saber cuándo tenemos que ser prudentes, ¿sí? Porque no, para hacer un llamado de atención no lo podemos decir también así por así. Tenemos que ser y saber cuándo hablar. Nos recordamos de las clases anteriores, ¿verdad? En qué momento y cómo debemos de hablar. Dice 1 Timoteo 4:16, que es la base de esta clase, que ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Sí? Ahí vemos que habla de nuestro carácter y de lo que vamos a predicar o a enseñar. Entre todos estos puntos vemos que las cualidades que debe de tener todo predicador cristiano son 5. Abnegación, humildad, sinceridad, valor y espiritualidad. ¿Sí? Son las 5 cualidades del predicador cristiano. Vamos a ver cuándo él muestra su abnegación. ¿Sí? Su abnegación, yo tengo entre paréntesis aquí, que es negarse a sí mismo. ¿Sí? Negarse a sí mismo. Ahí nosotros nos damos cuenta de un ejemplo claro cuando necesitamos del pastor. Puede estar muy cansado, pero él no le dice, hermana, voy después de 1 hora, déjeme descansar un ratito y ahí yo voy. Sino que él siempre está dispuesto. Allí vemos nosotros cómo se niega a sí mismo. Un predicador es el que tiene siempre más la afinidad para ser un evangelista o un pastor, un orador. ¿Sí? Porque el obispo es el que lleva la palabra, crea, como quien dice, las nuevas iglesias, pero él deja creada, fundada, deja cimentado y él vuelve a partir a otro lugar. Esa es la función del no de obispo, dijo obispo. Sí. Bien, del obispo, pero tiene otra palabra bueno, se me pasó por alto, pero es el obispo que así mismo dice, yo soy el obispo tanto y me tienen que llamar por ese nombre. Nosotros nunca nos debemos de anteponer nunca un título.
ni evangelista, ni salmista, ni predicador. Simplemente llevo el mensaje de Dios para todos aquellos que lo necesitamos. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque cuando llevo el mensaje, me habla primero a mí. Eso recuérdenlo siempre. Aquí vemos que en la base bíblica que tengo yo para anegación, en Lucas 9:23 dice, niéguese a sí mismo. Esa palabra, al decir niéguese a sí mismo, estamos viendo que la negación es parte bíblica, que lo tiene que tener todo cristiano. El predicador no busca protagonismo, busca obediencia. ¿Sí? Nunca busca que sea exaltado, el mejor, el protagonista, no, sino que él busca siempre la obediencia. Y una plataforma nunca es, dice, un escenario, ni tampoco es un altar para el predicador. Porque el verdadero predicador, donde le da la circunstancia, él lleva el mensaje, el predica, donde esté. Dice, como interrogante, ¿predico para ser reconocido o para que Cristo sea glorificado? Sí, la verdad, siempre, no porque yo soy buena predicadora me van a reconocer a mí. Es el mensaje, la esencia. Cuando Dios nos utiliza, eso es lo que queda y lo que realmente transforma. El predicador crece cuando su ego disminuye. Sí, yo sé predicar mucho, como yo sé predicar mucho, solamente a mí me toman en cuenta, solamente yo y solamente yo. No, dice que el predicador realmente crece cuando su ego se disminuye. ¿Sí? Cuando se le llama con humildad, porque siempre designan con humildad. Y usted con humildad dice, si puedo, amén. O usted también dice sinceramente, no puedo porque no estamos para sacrificio en esta actualidad, ¿verdad? Ay, no, es que yo puedo, y aunque sea como sea, salga el mensaje. No, siempre debemos estar preparados porque ya estamos capacitados. ¿Eso acuérdense? Ya aquí ya están capacitados. Claro, falta. Día a día nosotros aprendemos. Día a día nosotros aprendemos. Y dejamos de aprender hasta el último suspiro de nuestra vida. Hasta ese día dejamos de aprender. Solamente. Bien. Otro de las cualidades es la humildad. Se dan cuenta que hasta para preparar el mensaje teníamos esa cualidad, ¿verdad? Que teníamos que ser humildes. Dice que la humildad no es debilidad, es conciencia de dependencia. ¿Sí? ¿Cómo dice esto? Conciencia de dependencia. Yo estoy segura, ¿sí?, que me dirigí bajo la oración, la petición a Dios, y por lo tanto me da esa seguridad. Mi conciencia es la que actúa, es la que está segura dentro de mí. Pero si yo, ¿qué le voy a decir a los gitanos? ¿Qué le voy a preparar? ¿Qué le voy a hablar? Me quedo. Pero es la misma conciencia la que nos delata, ¿verdad? Y dice que todo orgullo apaga la unción. Entonces es bueno aceptar la corrección y siempre aprender de los demás. Siempre, siempre. A veces sabemos decir, mire que me estoy involucrando, no, ese mensaje no es para mí. Nadita me tocó. Aunque sea una palabra, nos checa y nos toca y nos redarguye el Espíritu Santo que tenemos en vuestra vida. Porque si yo digo que no me llegó para mí, no era para mí, realmente no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos hace redarguir lo que realmente no queremos aceptar. Y nosotros por humildad debemos siempre aceptar una corrección y aprender de los demás. ¿Sí? Porque aunque diga eso es malo, aprendo que por ser malo no lo tengo que hacer. Amén. Bien, aquí me salió
salió, digamos, esta frase, de acuerdo a esto, que la humildad no es debilidad, dice que Dios siempre usa vasijas humildes, nunca corazones orgullosos. Vasijas humildes. Sí, a ver, vasijas humildes quiere decir nosotros mismos, ¿verdad? Nuestro corazón dispuesto, ¿sí? Tiene que ser humilde. Recordemos que la humildad no es el pobrecito, jamás es el pobrecito. Realmente humilde, hay que saber aceptar una corrección. A veces no nos gusta, sí, ¿verdad? No nos gusta que nos llamen la atención o porque cometemos errores, porque aquí estamos, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Amén. Otro, como tercer punto, de otra cualidad que tiene que tener el predicador, es la sinceridad. ¿Y qué quiere decir esto de la sinceridad? Siempre hablar con la verdad. Sí, la palabra de Dios es verdad. Y no porque me conviene la voy a decir de esa manera, o porque me favorece la voy a decir a mi manera y le cambio una palabra. Recordemos que una O con una I no quiere decir lo mismo, porque la O es lo primero o lo segundo. En cambio la I es la continuación de lo primero y lo de acá, lo segundo. Siempre eso es fundamental. Cuando se mandan a desarrollar todos los cuestionarios, muchas veces sí me gusta dar la respuesta concreta para que no hayan esas falencias. Porque una vez hubo una equivocación, no es nada malo. Una de las hermanas dijo, no, es que no me parece que usted me haya calificado mal. Pero yo le digo, pero léalo, hermana, y usted después me dice. La hermana hasta se retiró del seminario, pero bueno, no aceptamos correcciones, no aceptamos una crítica que es constructiva y no destructiva. Porque cuando ella se dio cuenta fue cuando le entregué el examen. Y ella lo dijo allá. Esta hermana me ha calificado mal el examen. Entonces, no. Si ella no quería que nadie se entere, tenía que haber venido a hablar conmigo. Mire, hermano, usted se equivocó. Porque también me puedo equivocar. No digo que no. Pero tampoco usted me va a poner lo que usted piensa contrario a la palabra de Dios. Si yo le he enseñado que las palabras básicas, las cualidades del predicador son 5, usted no me puede decir, no, a mí me parece que hay una más. Y yo se la voy a poner aquí. Ese es su criterio. Y su criterio usted lo considera, o lo pongo aquí, bueno, debido a mi crítica o a mi criterio me parece que también debería de ser esto. Pero no ponérmelo como parte de una de las cualidades. Porque si yo digo que las cualidades son 5, es porque en el libro están 5. A base de ley. Puede ser que hayan muchísimas. Porque las cualidades son muchísimas, ¿verdad? Pero las fundamentales que estamos tomando son 5. ¿Ya? Listo. Entonces, vea, hablando de sinceridad, fui sincera con ustedes en este momento al decirle el ejemplo y cómo vamos más o menos a hacer los cuestionarios. Dice que el predicador no actúa, vive lo que predica. Y esto va a hacer que la audiencia perciba verdad. ¿Sí? Cuando el predicador no actúa y vive lo que predica, la audiencia recibe verdad, autenticidad. Mi vida siempre va a respaldar el mensaje. Eso tenganlo siempre en mente. La vida de cada uno de nosotros, va a respaldar nuestro mensaje. Por eso nosotros sabemos, si somos cartas abiertas, no podemos equivocar. Pero si nos equivocamos, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Pedir perdón, porque la Biblia no dice pide disculpas.
sino perdonar los unos a los otros. Sí, nos cuesta, sí, nos cuesta, pero no es imposible. No es imposible, no es imposible. Todo con ayuda de Dios, todo es posible. ¿Qué dijo la hermana? Cuando es reincidente, da ganas de... Cuando son reincidentes, ¿qué podemos hacer? Ahí usted se tiene que acordar, pues de Mateo 7 es. ¿Cuántas veces debemos de perdonar? 70 veces. 70 veces 7. Y es difícil, ¿no es verdad? Pero usted, ¿por qué cree que está esa palabra ahí de 70 veces 7? Por lo mismo que es difícil. No es que nosotros no cambiamos a los demás, si nosotros somos cambiados por el mismo Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a cambiar nosotros a los demás si somos seres mortales igual que Él? Pero con ayuda de Dios, cuando nos damos cuenta, uy, vi las hermanas que ella no sé, o con la vecina, no la podía ver ni en pintura, pero ahora son buenas amigas, son hasta íntimas, un poco así. Y así es. Poco así. No así dice. No, en el sentido de que realmente cuando es genuino el perdón, no necesita estar con intimidad, ¡ay, que mi ñañita, que besito y abrazo! Tampoco, pero ya por lo menos usted Ya por lo menos la saludamos. la saluda, que Dios le bendiga, le desea lo mejor. Y si es El hermano... Dios bendiga, ¿qué significa? Realmente el Dios bendiga, ¿qué significa? Es como un saludo del cristiano, porque es una identificación de nosotros. Es la identificación de nosotros para decirle Dios bendiga. Dios Todo te lo que bendiga, usted está Dios te dando bendiga. va a Para recibir. recibir, ajá. Y si usted le desea mal al prójimo, ¿qué va a recibir? Entonces Dios bendiga es recíproco. Usted está recibiendo sus propias bendiciones. Pero- Eso significa Dios bendiga. Dígame. Pero el decir Dios bendiga o Dios te bendiga. Bueno, dependiendo porque el té, Dios como te usted le bendiga. dice, le O está Dios le mandando. bendiga. Yo, mi palabra siempre es Dios bendiga. Mire que le quito el le y el té. Dios bendiga. Digo que Dios Cuando yo bendiga digo las Dios te bendiciones bendiga. mutuamente. Sí, yo siempre digo Dios bendiga. Porque si digo Dios te bendiga, es como quien dice, te lo estoy diciendo personalmente a la persona, a usted. Bueno, yo digo que Dios bendiga cuando hay multitud. Y cuando, claro, personal, Dios te bendiga, Dios te bendiga. O sea, de por sí, bueno, dependiendo cómo nos vamos acoplando, porque mi palabra es Dios bendiga. Miren, no va el le ni el, sino Dios bendiga, siempre. Una vez yo tenía esa costumbre también. Y un día yo le saludé a una persona, yo no sé qué clase de religión será o nada por el estilo. Y él me pregunta, ¿por qué usted me dice Dios le bendiga? Y yo le respondía que era una forma de saludar y desearle que Dios siempre esté en su vida, bendiciéndole, dándole lo mejor, de acuerdo a sus necesidades. Y él me decía que esa no es la manera. Y ahí me sacó un sinnúmero de textos bíblicos, que en los hebreos, que decía que se saludaba con las palabras que yo le escucho al pastor a veces, que shalom, que sí, que entonces me dice, y están mal usados ese término. Yo no sé quién les ha enseñado a ustedes aquí en el Evangelio que tienen que decir Dios le bendiga. Esa no es la manera de saludar. Yo ni de digo Dios bendecirme. bendiga. Así Siempre él decía, bueno, pero yo me quedé con esa duda y estaba por preguntar al pastor, bueno, Y y el coro. shalom es la paz esté entre vosotros. Eso significa shalom. Sí, no me quedé con esa duda. Mire, pero como dice, el pastor lo dice, pero siempre una cosita, Dios bendiga, o Dios te bendiga. Creo que son los evangélicos, pero adventistas. Porque en el grupo de mi hijo hay una lomita. Y yo pensaba que era. O sea, yo ahí es que la identifico. Porque, por ejemplo, a veces ella me pide los deberes por interno y ella nomás me dice, hola, ¿cómo estás? Pero ella no dice que te bendiga. Yo le pongo, Dios le bendiga, ¿no? Pero ella no pone ni un amén, nada. Entonces me parece que entonces es como que ese Dios, pero como que me parece. Digo, Es que mire, realmente todos creemos en Dios, pero creerle a Dios es otra cosa. Y es lo que nosotros hacemos, creerle a Dios, no creer en Dios, sino creerle a Dios. Y dependiendo de la doctrina, como dice el hermano, muy cierto, dependiendo de la doctrina. Entonces aquí vemos que la sinceridad es parte de la autoridad moral del predicador.
la sinceridad. ¿Sí? La autoridad es parte de la autoridad moral del predicador. Esa es la que nos da siempre a nosotros aquella autoridad. ¿Sí? Muchos dicen, no todos tienen desarrollada aquella habilidad, porque es una habilidad. No todos tenemos desarrollado ser autoritario. Pero si usted está siendo seguro, sincero, entonces usted va a tener la potestad de decir sí o decir no. Que esa es la autoridad, el sí o el no. Bien, entonces es base fundamental la sinceridad también como otra de las cualidades para el predicador o el mensajero cristiano. Como cuarta cualidad tenemos el valor. Al hablar de valor no estamos hablando de cantidad, ¿sí? Sino de valor ya digamos como interno, como una cualidad. De eso hablamos de valor. Porque aquí nos respalda el libro de Josué 1:9. ¿Qué dice el libro de Josué 1:9? Mira que te mando que seas valiente, ¿verdad? Sí. Pero mire que la palabra empieza con mira. O sea, presta atención. Porque el valor no significa cuánto costó, cuánto va a costar de valor de cantidad. No. Es de lo que realmente tiene en sí para él decidirse. Entonces aquí, ¿cuántos somos decididos? Amén. Quería abrir varios amén. ¿Cuántos somos decididos? Amén. Todos tenemos aquel valor de decisión, de decir, amén, sí puedo, amén. Ahí estaré con ayuda de Dios. Porque todo lo vamos a poder con ayuda de Dios. Solo no podemos. Yo puedo tener muchas ganas. ¿Sí? Y yo digo, no tengo miedo, yo soy bien valiente, me enfrento ahí, yo tengo el valor, soy decidida. Pero de todas maneras no me preparo y no cuento con Dios. ¿Usted cree que mi mensaje me está respaldando? Jamás. Jamás. Aunque conozca todos los textos bíblicos. Jamás va a ser respaldado mi mensaje. Dice que para tener valor el predicador enfrentará mucha crítica, mucho rechazo y mucha oposición. Porque el temor lo va a paralizar, pero la fe siempre lo va a impulsar, a levantar, a seguir. Nunca se va a quedar callado, ¿verdad? Entonces, ese es el valor. Cuando a pesar de toda crítica, de todo rechazo y de toda oposición, se va a eliminar aquel temor que me tiene ahí, que lo hago o no lo hago, lo digo o no lo digo, procedo o no procedo. No, se va a eliminar ese temor y lo digo porque soy sincero, estoy hablando verdad, tengo la palabra de Dios. Y esa fe es la que me impulsa siempre a seguir y ayuda a dominar, ¿sí? Nos ayuda a tener dominio propio. Ese es el dominio que tenemos, comenzamos a desarrollar. Nunca debemos callar verdades por temor a perder una aceptación. ¿Sí? Nunca debemos de callar aquella verdad. Siempre la debemos de manifestar. El valor no elimina el miedo, pero siempre se supera por fe. ¿Sí? El valor nunca elimina el miedo. A veces, cuando a mí me toca predicar, ¿sí? Yo digo, uy, tengo tanto tiempo que no predico, Señor, y el pueblo sabe palabra. El pueblo sabe palabra. No podemos venir acá a decir lo que nosotros pensamos. No, siempre tenemos que tener la guía del Espíritu Santo de Dios.
Y ahí viene la espiritualidad, que es el último de las cualidades del predicador, la espiritualidad. Esto lo respalda el libro de Juan 15:5. Porque dice que sin comunión con Dios no hay autoridad espiritual. La vida privada sostiene el ministerio público. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de la vida privada sostiene el ministerio público? Porque todos nosotros que tenemos un ministerio es conocido por todos, no solamente por uno. Primero es conocido por Dios, quien respalda, y ahí es conocido por todos. Entonces ahí es que nosotros tenemos que siempre pedir en oración a Dios que si tengo más preparación técnica que vida de oración. Las dos cosas son necesarias. Estar preparado técnicamente, estar preparado, pero siempre respaldado con la oración. No podemos decir, uy, me voy a preparar, y allá la oración, después que si me acuerdo la reunión. Siempre tenemos que estar bajo la dirección de Dios. Esa es la dirección de Dios, la oración. Dice que el púlpito revela lo que sucede en el secreto. ¿Sí? El púlpito revela lo que sucede en el secreto. Usted pide a Dios en oración, Dios le va a dar el tema, Dios le va a guiar, y usted acá se da cuenta, quien habla realmente es Dios a través de cada uno de nosotros. Ah, dije 6, dije 7. Sí. 6 tengo yo aquí. 7 era. 7, sí. 7 en el libro están 7. Sí, pero tengo 6. Es que no habló de. Dígame, ¿cuál me falta? La integridad. Según yo, no habló del conocimiento de la gente. El conocimiento de la gente. Ese está allá. Ese, Ese punto me. Pila los abanderados. Bueno, dice allí en el texto, a ver, déjenme verlo acá. La exposición. La hermana Lupita lo quiere ver el próximo lunes. No, ya rapidito nosotros con ayuda de Dios todos vamos. Exposición. Ella le gusta exponer a Lupita. ¿Mande? Otra vuelta rápida. La cualidad del temor tenemos. ¿Qué página, por favor? Es la ambición. Mire. Es que el libro me hace doler la vista. Sí, a mí también. Estamos igualitos. Y aunque me ponga La página 16. Gracias, compañero. Ok. Pero empezamos desde la 14. Acá, bien. Ah, ya, mire. Ya estoy viendo algo. Ya hablé de la integridad, del valor, pero hay, aquí dice, empezando de la página 14, vamos viendo un ratito la 14 rapidito. Habla de la ambición. ¿Sí o no que dice ambición? La 14, ambición. Ajá, dice ambición. Dice que es un deseo vehemente que es la madre del esfuerzo y de la ejecución. Esa debe de ser siempre nuestra ambición. Como primer punto, ¿sí? Pero no habla de riqueza, de tener propiedades, no. Habla de qué, que es como dice, es la madre del esfuerzo y de la ejecución, porque todo nos cuesta, ¿verdad? Si nos sentamos a hacer un mensaje, a desarrollar un mensaje, sí, nosotros lo preparamos, por mucho que conozcamos los pasos, porque empieza con las 3T, los pasos dice uno, para preparar un mensaje, por mucho que me lo sepa de memoria, pero tengo que dedicarle el tiempo apropiado para preparar un mensaje. ¿Ya? También habla de, mire que aquí habla de la confianza. ¿Sí?
de la confianza. También habla de la perseverancia. Pero la perseverancia, aunque le parezca mentira, que dice aquí en el libro, la perseverancia Un ministro bastante joven estaba teniendo gran... es la lucha constante que tenemos, ¿verdad? La perseverancia, dice, estaba teniendo, bueno, es que ese es un ejemplo que utilizan los autores, ¿no? Los autores del libro, que por eso dice que un ministro bastante joven estaba teniendo gran dificultad con su mensaje, pero al fin pudo terminarlo para su gran alivio. Y también el de la audiencia, una señora de edad avanzada, deseando animarlo, sin recurrir a una mentira, le dio la mano efusivamente y le dijo: joven, ese fue un gran esfuerzo. Esa es la perseverancia, ¿verdad? Experiencia. El esfuerzo, como nosotros lo decíamos acá, el valor, ¿sí? Como el valor, es el mismo esfuerzo, y no, aunque tengamos crítica, rechazo, lo que pasa es que acá está resumido, y como está resumido no lo tomé punto a punto de lo de acá. Dice aquí mi hermano que falta utilizar el término, no pueden hacer Napoleón, aquí bastante parte de la historia secular, como quien dice, secular se llama de lo que nosotros estudiamos también, ¿verdad? Si está la humildad, la sinceridad, el conocimiento de la gente, que dice, se nos han contado historias de un predicador que era invisible. ¿Ya? Aquí malo el conocimiento de la gente, malo llaman a que muchos creen que son fábulas contadas, la palabra de Dios. Porque cuando nosotros vemos la palabra de Dios, cuando somos tiernos, la dan con historia, ¿verdad? Y como la dan en base de historia, piensan que nomás son fábulas. Porque en la Biblia está, pero ya está con texto bíblico, con pasaje y todo lo demás. Entonces ya cuando nosotros estamos adultos, nosotros, sí, nos contaban la historia de Sansón, la historia de, me acuerdo tanto yo de Salomón, de rey Salomón. Cuando él le decía que las dos mamás peleaban por su niño, que decía que no, que era mío, que era mío. Y él que dijo, sabiamente dice, dale la espada y córtale en dos. Solamente la verdadera mamá fue la que dijo, no, que mi hijo viva. ¿Por qué? Porque era la verdad. Y la otra, no, que lo partan en dos, la mitad para ti, para si sabía que se iba a morir. Esa no era la mamá, pues no, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la gente sí tiene conocimiento, pero muchas veces lo tiene como base de historia o erradamente. Erradamente quiere decir equivocadamente, ¿verdad? Y otro que nosotros tenemos aquí es la integridad. Miren que ustedes dirán que aquí no lo ven. No lo ven aquí en el texto, pero dice que la integridad es la coherencia entre la palabra y la conducta. Es íntegro lo que está diciendo el pastor, porque lo vive, porque lo es o porque lo dice. El mensajero cristiano. En este caso dije pastor porque siempre el pastor lleva un mensaje de enseñanza hacia su pueblo. El carácter sostiene siempre el llamado. Siempre va a sostener el llamado. Soy el mismo dentro y fuera del ministerio, como habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? La integridad siempre va a proteger nuestro ministerio. Y con la frase que vamos a terminar el día de hoy es, la frase del día de hoy es, la técnica atrae atención, pero el carácter sostiene el ministerio. Bien dicha la frase, ¿sí o no? La técnica atrae atención. Los tengo ahí atando. Pero el carácter sostiene el ministerio. Ahí es el que permanece, ¿verdad? Esa frase es con la que terminamos el día de hoy. El resumen lo vuelvo a enviar. Si usted cree, lo pasa tal y cual, o si no, lo hace con su propia palabra,
usted lo parafrasea, porque en el libro de verdad que yo muy poco leo el libro, lo leo una sola vez para evitarme el dolor de vista. Amén. Pero el resumen va en base a lo del texto. Vamos, con reverencia, nos ponemos de pie, por favor. Agradecemos al Dios Altísimo por esta maravillosa enseñanza. Las cualidades del mensajero cristiano es la que nosotros vamos a desarrollar, ¿verdad? Entre ellas dijimos 6. ¿Quién me dice una? Espiritualidad. Espiritualidad. Espiritualidad, Sinceridad. sinceridad, abnegación, humildad, confianza. Falta una. La que yo diría la principal. Integridad. Integridad. Amén.